2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Estimados estudiantes, estamos otra vez listos para trabajar un nuevo tema. Con quinto de secundaria, los gobiernos conservadores y liberales de la posguerra del Pacífico. Mi nombre es María Cristina Martínez Fernández y empecemos nuestra clase. En esta etapa se fueron formando partidos políticos, conservadores y liberales. Dichos estos conservadores, simplemente ahora vamos a ir nombrándolos como Narciso Campero, que él justamente terminó la guerra del Pacífico, y con él estaríamos empezando. Y si hay cierta relación de este señor con los que manejaban la economía del país a través de las minas, ¿no? Ahí estamos hablando de Gregorio Pacheco, Aniceto Arce, Mariano Baptista, Severo Fernández Alonso, que son conservadores, pero que a la vez este grupo maneja este recurso mineral de la plata, ¿ya? Y bien, habíamos visto justamente los socios, por ejemplo, de la Huanchaca, que dentro de la cabeza de la Huanchaca estaba Aniceto Arce, ¿no? Luego vamos a nombrar a los liberales, a José Manuel Pando, a Ismael Montes, Eliodoro Villazón y José Gutiérrez Guerra, que son del Partido de los Liberales. Caracterizamos un poquito a los gobiernos conservadores. Los gobiernos conservadores tienen la característica de ser grupos de poder, se los llamaba oligárquicos por eso mismo. Se los conocía como los pacifistas, ya que ellos decían, después de haber pasado la guerra del Pacífico, la gente necesita paz, ¿no? Y hay que preservar una estabilidad. Y es el tiempo en el que ellos nos van a mostrar cierta estabilidad económica, cierta estabilidad, que cabe notar entre comillas, ¿no? Cierta estabilidad social, económica. Si bien no hemos ido a la guerra, pues estos grupos es una característica, ¿no? De que nos han mantenido esa pausa. Como también este grupo de los conservadores, otra característica de ellos es que tienen ciertas obras, ¿no? Como por ejemplo nos van a traer la luz eléctrica, el teléfono, el telégrafo y algunas construcciones, como en el gobierno de Gregorio Pacheco, se hizo la construcción del psiquiátrico, justamente lleva su nombre, Gregorio Pacheco. También se preserva esa estabilidad que les decía política, porque sí hay elecciones, que si bien al último se va a decir que ha habido fraude, pero que ha habido elecciones, ha habido voto, pero vamos a hacer un paréntesis ahí, porque este voto era el voto calificado. El voto calificado solamente participaba la gente letrada, la gente que percibía un salario, gente que tal vez estaba ocupando un espacio, ¿no? En la sociedad económica. Y estaban aislados de este voto las mujeres, los indígenas, los analfabetos y los que no percibían un sueldo, ¿no? Entonces, esta etapa de los conservadores es sin duda una etapa de pausa, ¿no? en la sociedad. Como también se hace algo muy importante, es la construcción de los ferrocarriles que se van a impulsar tanto con Gregorio Pacheco, pero principalmente con el gobierno de Aniceto Arce. ¿Por qué se ha impulsado esta construcción de ferrocarriles? Si bien nos ha ayudado, ¿no? Para la comunicación que tenemos entre los habitantes, hay esta comunicación, pero justamente vienen esta construcción de ferrocarriles de los centros mineros, donde ellos son propietarios, hacia afuera para poder realizar la exportación de sus minerales. Entonces, si bien la sociedad también ha tenido algo de beneficio, quienes más se han beneficiado de esto han sido estos grupos de poder político que tenían el poder político en sus manos y manejaban la economía del Estado, y de esta manera se benefician haciendo esta construcción de los ferrocarriles.
También en esta etapa de los conservadores, otra característica es que se ha visto la formación de las haciendas, ¿no? de consolidar con más fuerza las haciendas, y sobre todo un hecho que ha causado mucho dolor en la familia guaraní, que es la represión que va a haber a los guaraníes en las tierras bajas, que lo vamos a estudiar más después. Vamos a los liberales, ¿no? Es otro partido que cuando dijimos que estaban los partidos políticos después de la Guerra del Pacífico, conservadores y liberales. Dentro de los liberales las características están que son estos conocidos como los guerristas, ¿no? Contrariamente a los conservadores. Guerristas porque ellos planteaban el tema de volver a la guerra, a recuperar las tierras, y no estábamos en estas condiciones, entonces la gente quería paz. Y también otras características de estos gobiernos liberales es que firman los tratados si bien eran guerristas, ahora estamos hablando de que estos hacen los tratados entre Bolivia y Chile. También podemos ver que se mantiene una política de integración caminera, pues con la misma construcción de los ferrocarriles y los caminos, pero como les decía, siempre impulsando primero los intereses personales de estos grupos de poder para sacar sus minerales, y bueno, después a la población. Ahora, dentro de las características podemos ver la educación, ya que los liberales pues tuvieron un gran apoyo a lo que es la educación, fundaron la primera escuela normal de maestros Mariscal Sucre en la ciudad de Sucre, y hicieron una comisión que se fue hasta Bélgica. Vino con ellos George Roumat, y se decidió la fundación de la primera escuela normal de maestros en la ciudad de Sucre. Estos gobiernos liberales también decretos y leyes que fueron en contra de la Iglesia Católica, como por ejemplo la libertad de cultos. Bueno, entre otros elementos vamos a ir también centralizando dos elementos importantes. Dijimos que aquí hay dos partidos políticos, conservadores y liberales. Y entre este hecho de los conservadores vamos a destacar a los patriarcas de La Plata y los hacendados, ¿no? Entre estos patriarcas de La Plata estarían, ¿no? José Avelino Aramayo, Aniceto Arce y Gregorio Pacheco, como los patriarcas de La Plata. Y vemos por el otro lado de los liberales que, si bien no estaban en el partido, en el poder político, eran del poder económico, que estaban juntos con los liberales, que son los famosos varones del estaño, como Carlos Víctor Aramayo, Simón Iturri Patiño y Mauricio Hochschild, conocidos como los varones del estaño. Título que justamente por el desarrollo económico que tuvieron, título que obtuvieron ellos, ¿no? Por la riqueza y la posición económica que llegaron a tener. Un tema importante, si podemos resaltar, de entre los gobiernos conservadores y liberales, vamos a ver el tema de las tierras, ¿no? Primero la explotación de los recursos naturales por estos grupos de poder y el problema de la tierra. ¿Qué pasa entonces con estos grupos de poder que tienen no solo la riqueza mineral, sino también tierra, ¿no? Vamos a ver que hay antecedentes también. Uno de los antecedentes es el gobierno de José Vallivian Segurola, que esto, si bien no es ni conservador ni liberal, esto es antes, ¿no? En la primera etapa de la construcción del Estado de Bolivia. Pero ya, desde esta época se va a observar que estos gobiernos, no tienen mucho interés por las tierras de los indígenas, más por el contrario, es ver cómo quitar las tierras a los indígenas. Y es que plantea este presidente la ley de enfiteusis, que va sobre todo en quitar las tierras a la comunidad. ¿De qué forma? En que se va a decretar de que esas tierras van a volver al Estado y que el indígena es simplemente el colono de esta tierra, y al quitarle al Estado, el indígena solo va a estar en la tierra, va a tener acceso a ella, va a poder trabajar en ella, pero va a tener que pagar también por ella, ¿no? Y además que va a tener que brindar el trabajo al colono. ¿Por qué? Porque este grupo social de los indígenas son atrasados, ¿no? Y por lo tanto, ellos van a tener que ser los colonos de los blancos.
En el siguiente gobierno, Mariano Melgarejo, que también va a atacar las tierras de comunidad, con la ley de expropiación de tierras de comunidad, cuando este gobierno declara también por decreto de que se tiene que pagar en un lapso de 60 días por la tierra. Vamos al gobierno de Tomás Frías, de la etapa también caudillista, ¿no? Tomás Frías plantea la ley de exvinculación. Esta ley, ¿en qué consiste? Esta ley también va a atacar a la tierra de comunidad, porque declaran, ¿no?, de que se le va a otorgar títulos de forma individual a los indígenas y la comunidad quedaría desintegrada, ¿no? Y al desintegrar, ellos ya no tendrían ningún vínculo con la comunidad. Es más, se prohíbe, ¿no?, el tema, ya no hay comunidad. Aquí hay individuos que tienen su tierra. Entonces, los indígenas van a pasar, como no pueden tampoco alcanzar ese nivel, lo que ellos van a hacer es otra vez ser servidumbre de las haciendas. Se consolida la servidumbre de las haciendas. Vamos a ver, y ahora sí entramos a un gobierno que es del Partido de los Conservadores. Ese es Aniceto Arce, como lo habíamos nombrado en un principio. Aniceto Arce, en el gobierno de Aniceto Arce se dio la observación, tenían que ir a ver las tierras del oriente, y justamente en las tierras bajas, las mejores tierras donde ocupaban las comunidades o las familias guaraníes y chirihuanas, eran esas tierras expoliadas, quitadas por el gobierno, pero lo que pasaba era quitarles estas tierras. Muchas de estas familias tenían que entrar más selva adentro para guardar y resguardar sus vidas, y en este proceso eran hasta cazados para llevarlos a las haciendas a trabajar. Con todo este hecho de que los cazaban o les quitaban sus tierras y tenían que huir, y muchas veces estas familias buscaban protección de las órdenes religiosas, porque había misiones como de los franciscanos, por ejemplo, y ellos buscaban también esta protección de ellos para evitar ser llevados como esclavos para trabajar en las haciendas. Lamentablemente, muchos de ellos no fueron respetados y eran cazados, como les decía. Así que ellos eran llevados a las haciendas a trabajar. Con todo esto, pues surge un líder, ¿no?, un líder que es Apihuaquitumpa, ¿no?, que significa eunuco de Dios. Apihuaquitumpa, guaraní, él perdió a sus padres en todos estos hechos que se ven de quitarles las tierras a los guaraníes, a las familias guaraníes. Este líder vivió con chamanes, ¿no?, con gente que sabía de curar, entonces él tenía o mostraba ciertas aptitudes y cierto carisma para poder curar también a los enfermos, ¿no? Y esto hizo llamar la atención, y con las ideas más, o con lo que habían pasado y vivido, y las ideas que se van formando de otra vez volver a recuperar sus tierras y votar a los blancos, empieza a organizar a los Querimba, que son los hombres, los guerreros, para poder defender sus tierras ante los abusos de los blancos. Es ahí que ellos tomaron algunas poblaciones, saquearon unas poblaciones, pero fueron impulsados por algo. Hubo el cacique o el corregidor de Cuevo, violó a una mujer indígena, y esto pues impulsó a que los guerreros ataquen a las poblaciones y tomen las poblaciones. Con esta reacción, con este ataque que hicieron, el gobierno pues tuvieron que organizar a los soldados para entrar a estas familias, y lamentablemente se dio lo que no se esperaba, una masacre de bolivianos a bolivianos. Como 1.700 efectivos gubernamentales con armas se lanzaron contra la zona. Es la masacre de Curuyuqui, 28 de enero de 1892. Se enfrentaron el ejército de Bolivia con los efectivos gubernamentales con el grupo de Tumpa.
Lamentablemente la diferencia de armas pesa más, y es así que fueron masacrados los guerreros guaraníes y perseguidos. Los que habían quedado eran perseguidos hasta tomar la orden, era llegar a todos, inclusive mujeres y niños. No tuvieron ni piedad de las mujeres y de los niños. ¿Y qué pasó con Tumpa? El líder fue traicionado, fue tomado prisionero, fue torturado. La valentía de este hombre pues ha quedado como ejemplo en los guaraníes hasta el día de hoy, porque su muerte no es en vano. Las tierras deben de ser respetadas, en especial de las comunidades originarias indígenas, que hasta entonces no han sido tomadas en cuenta. Y ese fue el final, ¿no? con la masacre de Curuyuqui, el final de este levantamiento de los guaraníes. En este momento vamos a ver el trabajo que vamos a realizar. Vamos a realizar un ensayo, o les invito a realizar un ensayo que hablemos sobre la tenencia de la tierra. De la época, justamente de esta etapa de antes y de hoy, de la etapa de los conservadores liberales, por lo menos hasta 1952, hagamos un análisis y lo que actualmente hoy día ustedes ven, la tenencia de la tierra. Revisemos información, revisemos noticias, que ahí podemos escuchar qué pasa con las tierras del altiplano y qué pasa con las tierras del oriente y los habitantes y la comunidad con esa tenencia de la tierra. Investiguemos y escribamos sobre eso. Llegó el final y nos vemos en otra oportunidad. Espero que les haya servido el tema. Cuídense, estimados estudiantes, hasta otra oportunidad. Soy la profesora María Cristina Martínez. Hasta luego. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.